Le tenemos al ministro de la Corte Suprema en línea. Muy buenos días, doctor Manuel Ramírez Candia. Gracias por atendernos, doctor. Buen día, Mabel, y a la audiencia. Bueno, doctor, simplemente para la gente, porque cuesta un poco entender los pasillos jurídicos muy enrevesados a veces de estos procesos judiciales. Para la audiencia, para entender lo que aquí ha pasado, que casi nos coloca, no, nos puso de hecho al borde de una crisis entre poderes, tenemos un caso en el cual un ministro de la Corte Suprema fue destituido vía juicio político, una atribución constitucional que tiene el Congreso. Sin embargo, este exministro, el doctor Bonifacio Ríos Ábalos, demanda por derechos que él cree que no fueron respetados y avanza un proceso. Tengo entendido que en el 2009 hubo una resolución, 10 años atrás. ¿Es cierto que esa resolución del 2009 es la que se notificó ayer al Congreso, ministro? Sí, efectivamente, pero en forma errónea, porque nosotros en la Sala Constitucional no dispusimos que se notifique al Congreso. ¿Por qué? En primer lugar, porque el Congreso no es parte del proceso y nosotros no dispusimos eso. Lo que se había hecho anteriormente es decir que las costas deben pagar cada uno por su lado y nada más. No dispusimos que se notifique la resolución de 2009. ¿Por qué? Primero, porque el Congreso no es parte del proceso. Y en segundo lugar, ya esa resolución del 2009, ese mismo día, 31 de diciembre de 2009, ya se había notificado. Entiendo. Entonces vamos al segundo punto. ¿Quién le dice a Lugier que vaya a notificar al Congreso? ¿Quién con tanto poder le mandó a Lugier al Congreso? Y alguien habrá sido, porque lo correcto es que en el expediente se disponga, notifíquese tal resolución al Congreso, a tal lugar. Eso no existe. Por lo tanto, alguien le habrá pedido. Y le pregunto, ¿el Lugier en este momento está sumariado? Sí. ¿Hay una investigación en curso sobre él? Claro, porque genera toda una confusión que realmente pone en riesgo las instituciones. Totalmente. Y la otra pregunta, doctor, ¿es cierto que esta notificación que se hizo ayer al Congreso, en estos momentos en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene que expedirse ante este caso para ver si condena a Paraguay o nos exime de culpa, es cierto que puede cambiar el curso de la historia y que puede salir en contra de Paraguay la notificación o el resultado ante la Corte por esta notificación que ayer se hizo? No, creo que puede ser más favorable todavía al Estado paraguayo. Porque el hecho de que no se haya expedido totalmente la Corte quiere decir que no se agotó la instancia interna. Ok, o sea, ¿usted cree que esa notificación? Y por otra parte, hay que señalar de que la reposición del doctor Bonifacio es inviable desde el punto de vista jurídico en nuestro país, porque ya hay una resolución de la plenaria de la Corte del 5 de enero de 2010 que había anulado el fallo del 31 de diciembre del año anterior. Y esa resolución de la plenaria, está firme. Entiendo. Entonces, doctor, pregunto, no va a tener, según usted, no va a tener consecuencias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos la notificación realizada ayer, ¿cree usted? Sí, y además una notificación totalmente irregular, porque no fue una notificación resuelta por la Corte. Es cierto que pareciera ser, me dicen acá los compañeros, que la doctora Sara Parquet admitió que ella pagó a Lugier para que haga la notificación, doctor. Eso es una cuestión protocolar, es una cuestión usual, todo el mundo nomás luego hace,
o fue una cuestión irregular, doctor? Lo que nosotros vamos a proceder a investigar es quién dio la orden de notificar en contra de lo que dispuso la Corte. Eso Porque van a nosotros investigar. inclusive hemos denegado. Ujú. Entiendo. Le pregunto una última cosa, doctor. La pregunta es, este procedimiento, este modus operandi de que un abogado le pague al ujier para que vaya a notificar algo, claro, se puede ir a notificar algo que es absolutamente válido, que es la última hoja del expediente, lo último actuado. Pero también se puede ir a notificar lo que está en el medio del expediente, como en este caso, algo del año 2009, generando toda una crisis. Eso tiene... Y además una notificación que no fue ordenada por la Corte y le notifica a sujetos que no son parte en ese proceso. ¿La abogada en este caso podría terminar sancionada, doctor, o se excluye la responsabilidad de ella? Acá fundamentalmente es funcionario interno. Correcto. Funcionario interno. O sea que ustedes van a ir sobre la responsabilidad del ujier, que es parte del Poder Judicial. La Secretaría. Correcto. No van a investigar en este caso el actuar de la doctora Parquet. Sí, porque en definitiva los pagos generalmente se hacen cuando la distancia es larga. Pero en este caso no correspondía luego porque es muy cercano. ¿Cuánto lo que se paga por notificar, doctor? ¿Cuánto recibió este ujier por esta crisis que se desató? No sabría decir. Gracias, doctor Ramírez. Que tenga un buen día. Gracias, señor. Muchas gracias. Hasta luego. Era el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Manuel Ramírez Candia, ministro de la Corte Suprema de Justicia. Escucharon ustedes